Confluencias es un viaje que arranca en el encuentro entre diferentes aguas, desde un llamado de Eco, Acoturio, Pepa. Yo personalmente hago parte de ECO aquí en conjunto con Esteban y estaremos acompañándoles hoy en esta sesión de Confluir hacia la adaptación. Venimos de un viaje en el que, digamos, como que para quienes se conectan por primera vez el día de hoy, voy a compartirles un poquito de qué es este ciclo de webinars llamado Confluencia. Es un ciclo en el cual estaremos conversando a través de un viaje de la espiral del trabajo que reconecta. Estaremos como conversando en torno a qué es enraizar la reciprocidad cuando la vemos desde el turismo y cuando podemos anclarnos en la gratitud. Viaje en el que iremos ya en el encuentro del día de hoy a hablar sobre acompañar la adaptación, en el nombrar y reconocer los dolores del territorio hacia las experiencias turísticas más armoniosas. Tercer momento de este viaje en el cual vamos a hablar de ritualizar las sinergias y en el cual ampliaremos nuestra mirada para integrar nuevas perspectivas en nuestros caminos turísticos. Y un cuarto momento en el que hablaremos de caminar la generosidad, en entender cómo recorrer los ciclos de la naturaleza nos pueden llevar a entender cómo integrar la regeneración como una acción cotidiana. Y finalmente tendremos un último encuentro el 27 de noviembre, que será como un espacio de cierre, de aprendizaje, de cosecha ya de lo que ha sido este viaje conjunto. Y especialmente el día de hoy estaremos hablando de acompañar la adaptación. Venimos de un primer encuentro en el cual, como les decíamos, estuvimos hablando de enraizar la reciprocidad, muy basado en qué son las relaciones de reciprocidad, de cuidado mutuo cuando hablamos en el marco de un sistema y cuál es el lugar de la gratitud en las relaciones de reciprocidad. Y a partir de esa gratitud y de esa reciprocidad, de ver nuestras relaciones, de ver también cómo nos relacionamos con los diferentes seres humanos y más humanos de nuestro territorio y cómo eso se ve en las experiencias turísticas como tal. Hoy vamos a entrar en nombrar y reconocer esos dolores del territorio y vamos a entrar a ver qué tiene que ver con la adaptación. Entonces, bueno, este es el viaje que estaremos haciendo el día de hoy. Y antes, quizás como de arrancar eh, a meternos ahí en hablar del dolor, en hablar de la adaptación, en hablar del estrés, quiero invitarles a quizás a conectarnos un poquito con nuestro cuerpo, y invitarles a ponerse ahí donde están en una posición digna para su cuerpo, quizás descruzar sus piernas. Eh, si pueden, poner las plantas de sus pies sobre la tierra o sobre la superficie que les está sosteniendo. Quizás también soltar las manos, si tienen el computador al frente, soltar ahí el computador, el teclado, irse así un poquito a estirar un poquito el cuerpo, quizás como sintiendo, percibiendo que como si nos estuvieran alando con un hilito desde la coronilla, así como para elevar nuestra cabeza, nuestra coronilla hacia el cielo, nuestro pecho hacia el frente, llevando nuestro corazón hacia el frente también en este encuentro. Y desde ahí también sintiendo las plantas de nuestros pies apoyarse sobre la superficie y abajo de ella sobre la tierra. Y desde ahí quiero invitarles a tomar una inhalación profunda, llevarla a algún lugar de su cuerpo, llevar esa exhalación a algún lugar de su cuerpo con el que se sientan agradecidas o agradecidos el día de hoy. Y desde ahí a tomar otra inhalación profunda, llevarla a un lugar, a otro lugar de su cuerpo, donde quizás quieran darle un poquito de cariñito el día de hoy. Diga, oh, pues, me siento cansado, cansada. Un lugar que agradecería ese respiro, ese espacio, esa atención. Y hay otra inhalación profunda, quizás que vaya a un poquito más hacia afuera de su cuerpo, agradecer algo de ese contexto, de ese lugar que habita, de esa familia, de esas comunidades con las que habitan, algo que agradecen de esa red con la que conviven, esa red de vida con la que conviven, humana o más que humana. Quizás un amigo que nos escuchó hoy,
quizás un familiar que nos dio una llamadita de saludo, quizás alguien que nos dio un abrazo, alguien que nos preparó un alimento. Llevar esa inhalación en agradecimiento a ese lugar, a ese cuerpo expandido que tenemos. Quizás una última inhalación así profunda que nos debe como agradecer también el camino que nos tiene aquí hoy juntos y juntas. Este camino de recorrer el turismo de naturaleza, el camino de nuestra vida que nos ha traído hasta aquí. Entonces, una inhalación profunda en la que le regalemos esa exhalación en agradecimiento a nuestro camino. Y ahí empezar a volver aquí. Gracias por ir a ese lugar interior, por permitirse ese espacio, por permitirse este espacio, por permitirse estar aquí. Qué bueno ver de nuevo estos rostros, Ricardo, qué bueno verte por aquí, también está por aquí Laura, que estará compartiendo hoy su experiencia. Y bueno, como les compartía, este es el segundo encuentro de confluencias. Hoy iremos a hablar un poco sobre la adaptación que tiene que ver con el dolor y cómo lo vivimos en las experiencias turísticas. Y para eso tenemos como una serie de invitaciones el día de hoy, como en una serie de invitaciones como para estar en el espacio. Eh, y una serie y tenemos también como una agenda que les queremos compartir, ¿vale? Entonces me ayudas compartiendo la presentación. Gracias. Para estar aquí en este espacio queremos invitarles a estar en presencia. Sé que quizás por la hora algunos estarán todavía cerrando algunas cositas, moviéndose de un lugar a otro, pero queremos invitarles a estar en presencia la mayor medida posible. Este es un espacio en el cual queremos invitar a su participación, queremos ver sus rostros, queremos escuchar sus voces, queremos saber que están aquí presentes en el ejercicio que estaremos haciendo. Y también en ese sentido queremos invitarles como a encender sus cámaras, a mantener sus micrófonos cerrados si no los están usando. Y también a usar la palabra con intención y a escuchar con atención a nuestros compañeros. La palabra así como esa, hablar con intención es un poco como traer con claridad y precisión también eso que queremos decir la intención de una palabra que está conectada y tejida con lo que estamos compartiendo en el espacio. Y también en el escuchar con atención, tanto en los espacios que tendremos de salas, como aquí en el espacio conjunto, también regalarle a todos los compañeros que estamos aquí, pues como esa escucha, que yo creo que es de las cosas más lindas e importantes que nos podamos regalar hoy en día a los seres humanos, la escucha. Entonces, bueno, para esto vamos a estar digamos, como que yendo a través de un pequeño viaje el día de hoy. Eh, Estamos como en esta apertura, vamos a tener un momentico como de llegada, vamos a ir a hablar del eje temático como lo hicimos en el encuentro anterior. Después vamos a estar escuchando a nuestra invitada Laura Mirando desde Cunaguara Travel. Y después vamos a tener una pequeña práctica de acompañar y a tejer nuestras voces en unos tejidos de sabiduría. Finalmente vamos a cerrar alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, bueno, para arrancar, quiero pasarle aquí la palabra a Esteban para que nos lleve a conectar un poco como con nuestro cuerpo y con unas historias que nos va a estar compartiendo el día de hoy. Dale, bueno, un gusto verles por acá. Gracias a las personas que prendieron la cámara, se siente muy bello verles y ser vistos. Y no sé si se dieron cuenta ahorita, en el ejercicio de gratitud que nos proponía Clau, cómo cambia nuestro rostro con evocar aquellas cosas por las que agradecemos. Entonces, el hecho, y hay una cosa muy hermosa en eso, es cuando yo observo un rostro que sonríe por gratitud, una parte dentro de mí escanea eso y encuentra más motivos por los cuales agradecer. Así que también es por eso la invitación a que tengamos las cámaras abiertas, a que estemos como receptivos y escuchantes ante todo lo que pasa. Entonces, como les decía Claudia, pues bueno, me llaman Esteban Augusto, soy parte de ECO con esas actividades y quiero que iniciemos hoy con algo muy sencillo. Quiero que todos desde donde estén suelten los brazos como estábamos ahorita, apoyemos los pies en la tierra
Incluso cerremos los ojos un minutico. Vamos a dedicarnos desde acá a explorar en dónde hay incomodidades en nuestro cuerpo. Quiero que sientas tus pies y si de pronto están incómodos, reajustalos. Y siente tus pantorrillas, tus rodillas, tus caderas, de pronto el apoyo de tu cadera en tu silla. Eso es. Permítete sentir qué incomodidades hay y hacer lo que sea necesario para reajustarte. Siente tu columna. ¿Qué podrías hacer para que tu columna esté más cómoda? Mire cómo nos damos cuenta que hay un montón de micromovimientos. De pronto estábamos incómodos y no lo sabíamos. Ahora siente tu rostro. ¿Y qué puedes hacer por reajustar tu rostro? De pronto tu cuello, tus hombros, tus mandíbulas. De pronto los párpados están muy apretados. De pronto están tensionados los labios, el entrecejo. Eso. Y estando ahí, quiero que después de este primer sentir nuestro cuerpo, nos permitamos reconocer qué incomodidades tenemos adentro. Así como había de pronto una tensión en la espalda, exploremos ahora qué incomodidades hay internamente. De pronto hay un pensamiento que nos está torturando todo el día de algún pendiente que tenemos. De pronto hay una factura por pagar por ahí, la recordamos todo el rato. Y vamos a regalarnos la posibilidad de exhalar eso que no queremos seguir cargando en este momento, que no necesitamos seguir cargando, que no podemos resolver en este mismo momento. Les invito a que cada vez que te des cuenta que hay algo que te está incomodando, un pensamiento ruidoso, una sensación incómoda, la exhales. Puedes exhalarla por la nariz, por la boca. Y puede que hayas encontrado un pensamiento incómodo y dices, ay, ya lo exhalé. Y de pronto aparece otro. Y te preguntas, ¿quiero seguir cargándolo en este momento? ¿Necesito seguir cargándolo en este momento? Si lo puedes dejar a un lado por estas 2 horas, exhálalo, suéltalo. Hazlo un par de veces más, puede que aparezca algo más que quieras dejar a un lado, aligerar la carga. Desde ahí donde estás, te invito a que hagamos un ejercicio de imaginación colectiva. Tienes los ojos cerrados si puedes. Reconoce el territorio donde estás, recuérdalo. ¿Dónde estás? ¿Qué hay alrededor? Y de alguna otra forma, imagínate que por alguna u otra razón deja de haber humanos en ese territorio. Por alguna u otra razón, los humanos dejan de estar y permítete imaginar qué pasaría en ese territorio sin humanos. ¿Qué pasaría con los árboles, con los ríos? ¿Qué pasaría con las mariposas y los jaguares? No sé, ¿qué hay en tu territorio? ¿Qué pasaría con las montañas, con los glaciares? Y ya que los humanos no están, encuentra otro ser en quien te gustaría habitar ese territorio. De pronto te gustaría ser un gusanito o una nube. Permítete pensar qué otro ser te gustaría ser en ese territorio si no fueses humano. Trata como de identificarlo, de sentirlo, cómo tú puedes ser ese ser. ¿Cómo sería explorar el mundo desde ese ser? Ese mundo sin humanos.
y regálate un par de respiraciones allí. Bien, y te invito a que abras lentamente los ojos. Vamos a quedarnos con ese ser que elegiste. ¿Qué va a pasar ahorita? Vamos a movernos a pequeños grupos y quiero que con esos grupos te presentes y hables de dos cosas. La primera es, ¿cómo sientes que pasó al imaginar ese territorio sin humanos? ¿Te gustó, no te gustó, te asustó, te encantó, te fascinaría? ¿Qué pasó? Y lo segundo es que presentemos cuál es ese ser, ¿cierto? Ah, mira, en ese mundo del que estábamos imaginándonos, yo sería un ta o una ta. Listo. Vamos a darnos unos minuticos en grupos, tenemos menos de 10 minutos para estar allí, así que pues ya va a llegar la invitación para que nos dispongamos en grupos, en 4 personas. La idea es que seamos, digamos, que activemos la sabiduría colectiva para que todos podamos hablar y todos podamos escuchar. ¿Listo? Tengamos eso muy presente. Y ahorita, cuando llegue el llamado, volvemos y vamos a hacer como una plenaria de qué pasó con ese mundo donde no había humanos. ¿Listo? Así que les invito a que vayamos en este momento a los grupos y ya nos vemos en minutos. Bien, ahí vamos volviendo. Entonces, vimos o nos acercamos como a un escenario de qué pasaría sin humanos, ¿cierto? En nuestros territorios. Quiero que todos ahorita en el chat pongan cuáles fueron esos seres en los que les gustaría vivir el territorio y nos leamos. ¿Qué animal, qué especie, qué planta, qué ser de la tierra nos encantaría ser si no fuésemos humanos? Así que les leemos ahí en el chat antes de pasar. A ver, mire, un colibrí, un jaguar, una pantera, un delfín, ser hongos. Ah, está excelente. Muchas opciones para ver más colibríes. A ver qué más pueden acá. Había, entonces, un cóndor, hormigas y abejas. Muy bien. Está. El reino animal siempre es como el más predominante, ¿cierto? Como que casi todos nos encantaría ser más animales que cualquier otras cosas. Leones, aves, unas zarigüeyas. No, está excelente. Un oso de anteojos. Muy bien, muy bien. Gracias. Los que falten por poner ahí el ser, a ver, si no fuera humana, sería lindo ser un águila para divisar el paisaje desde las alturas. Excelente, gracias Luz Dari por ese compartir. Una orquídea. Excelente, gracias Felipe por querer ser orquídea, por invitarnos y por habitar el mundo desde ese ser orquídea. Eh, quiero que en este compartir grupal, para cerrar esta historia, claro, esto no está pasando, ¿cierto? En este momento todavía estamos acá, los humanos todavía seguimos estando. Sería interesante y lindo de alguna otra forma que no hubiesen humanos, o cuando a veces decimos eso, algunos se asustan o nos asustamos y algunos nos ponemos súper contentos. Como, uy, no, ojalá que esta tierrita descanse de los humanos que tanto mal hacemos, que tanto contaminamos. Otros decimos como, no, pero así que chiste, ¿cierto? O sea, es como nos vamos a seguir disfrutando este territorio. Creo que de pronto un par de personas que se animen a compartir, abrir el micrófono, nos digan qué tal, qué tan fácil fue pensarse un mundo sin humanos, pensarse un territorio sin humanos. Hay alguien que le nazca el micrófono, qué tan fácil fue. Nos costó, nos gustó, nos dio miedito, lo que hayan sentido ahí en este compartir, en esta interiorización y luego como en este compartir colectivo en los grupos en que estábamos. A ver, ¿quién se anima? Ruth Volteros de Moniquirá. Hola. Pues yo sí sentí como algo que pues muy en el centro del corazón sentía como arrugadito, pero sin embargo hay que ser consciente de que muchas veces estamos fallando, ¿sí? Y no estamos utilizando los recursos realmente como deberíamos ser y no somos muchas veces sostenibles, ¿sí? A veces malgastamos realmente lo que nos da la naturaleza y cuando lo tenemos no lo valoramos. Entonces son cositas que realmente a veces siempre uno alcanza a pensar en qué animal, ¿por qué? Porque yo por qué escogí el cóndor, porque
me gusta ser libre, no me gusta estar en un solo lugar, sino estar acompañado de gente, hablar, estar de pronto en una actividad, en otra. No me siento estando en una sola actividad. Entonces, y pensando cómo sería, yo creo que mi pensamiento se fue a lo que yo más quería que pasara, más no tanto lo que está pasando, sino lo que yo quería que fuera de pronto la naturaleza. Perfecto. Gracias, Ruth, por compartirlo. Qué Dijiste de una bonito. manera como arrugadito el corazón, ¿cierto? Como que algo se arrugó con pensar que los humanos, ¿cierto? Y nos pasa. Y estamos como que saboreando un poquitico, una pequeña abrebocas de lo que vamos a estar recorriendo en esta conversada. Por acá nos comentaba Luz Dari Duarte que sintió un vacío, ¿cierto? Como que se sintió muy triste en el pensar un mundo sin humanos. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Qué más sintieron? ¿Qué les produjo? Oh, Imagínense esos territorios sin humanos. A ver, Solange, dale. yo, cuando entré a la sala y estábamos hablando con Andrés, bueno, con Valentina, creo, no, con otra chica, estábamos hablando y pues como que, bueno, uno no siempre está reflexionando como que la vida es sin humanos, ¿cierto? Pero de una u otra forma, mm, claro, sería, dije que sería un ave porque sería como ser libre, como, o sea, poder volar porque no están los humanos, o sea, entonces voy a ser libre sin que nadie me vaya a atacar. Y de una u otra forma, llevándolo como a la vida diaria, sería como reflexionándolo ya, eso sería como un equilibrio, ¿no? Porque finalmente voy a actuar libre sin estar pensando qué va a pasar, qué van a hacer, qué debo hacer, sino que realmente voy a actuar desde mi ser, desde mi sentir. Entonces, pues no sé. Gracias, Solange, por ese compartir. Es cierto, estamos jugando con uno de los grandes recursos humanos que tenemos, que es la imaginación. Y, y a veces con la imaginación vamos a hacer cosas fascinantes y llegar a conclusiones que nos permitan asentarnos en la realidad distinta, ¿cierto? Aprender a habitar el mundo desde formas distintas. Es parte de la invitación que tenemos con este encuentro el día de hoy. Así que bueno, fue nuestro primer ejercicio, un acercamiento con nosotros, con nuestro territorio, con nuestra propia capacidad interna. Ya tenemos más cositas. Esto fue como una pequeña pincelada de a donde vamos a irnos sumergiendo en esta jornada. Así que dale, Clau. Y hablando de esa, de jugar con esa imaginación, hacia mí hace poco alguien me decía, estábamos como en una meditación en un bosque, y le dije a alguien, a una maestra mía, como, uf, me llegó un águila. Y me dijo, no te llegó el águila, tú eres el águila también. Entonces, como que todo esto me lleva a pensar, ¿qué pasa si yo fuera esa águila, esa ave que está volando? Y ese mundo se acabará no solo para él, para los humanos, sino también para mí como águila. Como que a mí me llega una sensación como de un dolor más profundo incluso. ¿Qué pasa si en esa libertad también, de ese ser más que humano, de todos los seres vivos que estamos aquí también, eso pasara? Y aquí aparece como el dolor, ¿no? La tristeza, ese corazón arrugadito, esa tristeza. Y es una tristeza que, como bien dice Esteban, quizás es algo que no está pasando todavía en toda su dimensión, pero que sí está pasando en gran medida. Hay muchas especies que están extinguiéndose, hay ríos que están muy contaminados, hay bosques enteros deforestados, hay incendios que dejan sin hogar a muchos animales, a muchos seres animales, vegetales, seres árboles que mueren en esos incendios que se generan para generar espacio para más ganado y para otras cosas, ¿cierto? Entonces, es algo que realmente sí está pasando y que en realidad es un dolor que empieza a habitar en nosotros, algunas veces sin darnos cuenta, otras veces muy consciente, y que empieza a estar ahí tanto en nuestro cuerpo humano como en nuestro cuerpo social, en nuestros territorios. Cuando empezamos a ver esas devastaciones también de la vida, que puede suceder tanto en la violencia entre seres humanos, en las comunidades, la violencia que hemos vivido en Colombia, eh, como en la naturaleza, pues como que también se siente en la comunidad, ¿no? Se siente ahí en las formas, en las relaciones, está tan presente en el espacio. Y muchas veces es algo de lo que no hablamos, como que no nos damos el tiempo de ver y mirar y honrar el dolor que está habitando entre nosotros. Y hoy queremos hablar de eso,
de qué es el dolor, cómo se genera el dolor, qué lugar ocupa realmente el dolor también en las experiencias turísticas. Entonces, bueno, como por aquí alguien nos dice, es muy terrible, lo que ha sido muy terrible y realmente hemos vivido y estamos viviendo como humanidad una historia que tiene mucho de terrible en muchos sentidos y que nos lleva a albergar dolores. Pero entonces, ¿qué son esos dolores? ¿De dónde vienen? ¿Qué es el dolor? Esteban, para ti y desde esta visión de la adaptación y el estrés y todo esto que es el dolor. Entonces, ahí pasa algo bien interesante. Creo que todos tuvimos la posibilidad de sumergirnos en, uy, ¿qué pasaría? Y algo se acongoja, algo se compleja, ¿cierto? Algo duele, algo se hace incómodo. Para entender un poquitico esto del dolor, quiero que pensemos en una palabra muy usada y muy manoseada hoy en día, que es la palabra estrés, ¿cierto? Todos hemos escuchado la palabra estrés, ¿cierto? Que levante la mano el que no haya escuchado la palabra estrés. Ok, todos hemos escuchado la palabra estrés. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Va a prender la luz acá. No, mejor no la prendo. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Que nos hemos vuelto seres que desnivelamos nuestra relación con el estrés. Si yo les pregunto a ustedes si están estresados y si le preguntamos a cualquier ser humano que nos encontramos están estresados, todos van a decir, claro, obviamente, ¿cierto? El celular me estresa, las facturas me estresan, toda la vida que tengo me estresa. Eso me genera incomodidad. Esa incomodidad que me genera el estrés hace que yo me acelere o hace que yo me congele, ¿cierto? Hace que yo quiera como que responder ante eso como con ansiedad, ¿cierto? Con un acelere por solucionar las cosas, o hace que yo como que me bloquee y no sea capaz de hacer ninguna cosa. Es como los mecanismos de respuesta básicos que tenemos. Hay muchos más, pero es como los mecanismos básicos. Pero si yo les pregunto a ustedes si los árboles se estresan, ¿ustedes qué me dicen? A todos, gracias a los que tienen la cámara prendida, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos o los perros, ¿cierto? Todos tenemos una mascota, de pronto, una lagartija o una vaca, un águila, también se estresan, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el estrés, ¿cómo reconocemos un árbol que está estresado? No le crecen las hojas, se apachurra, ¿cierto? Le cuesta florecer, le cuesta dar frutos, ¿cierto? ¿Y por qué se estresa? Digamos que se estresa porque no le llega suficiente sol o le llega mucho sol, ¿cierto? Porque no le llega suficiente agua o le llega mucha agua, ¿cierto? Porque todo el ambiente alrededor está generando cambios y lo interesante de esto para relacionarnos con el estrés es lo siguiente. El estrés es el impulso a responder a los cambios, ¿cierto? Pasa algo, hay más sol, el árbol se estresa, pasa algo, no sé, hay más contaminación, me estreso, tengo que responder ante ello. Y esa es como la gran invitación. El estrés es una invitación a la acción. El estrés nos moviliza químicamente, nos moviliza neuronalmente para responder ante algo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros, con los ambientes, y qué es lo que ha pasado con nosotros como sujetos? Que estamos sujetos a cambios cada vez más vertiginosos. Entonces, pasa algo en nuestro entorno, nos estresamos, respondemos, o sea, actuamos para solucionar eso, nos adaptamos a esas nuevas condiciones, pero en nuestro mundo actual hay cada vez más cambios. Y uno ni se adaptó y ya hay otro cambio. Y uno ni se adaptó y ya hay otro cambio. Entonces ahí es donde comienzan a integrarse un montón de cosas, porque si yo hay demasiados cambios y no puedo integrarme, comienzo uno a añorar como era antes, ¿cierto? Comienza la añoranza. Y el ejercicio de añoranza me desgasta también energéticamente. O comienzo a imaginar, a evadir este mundo, a disociarme de este mundo, queriendo que sea diferente. Entonces ahí le abrimos la puerta a otro mecanismo que es el sufrimiento. ¿Cierto? Yo sufro porque las cosas no son como yo quisiera que sean y eso como que me hace sentir incómodo. O sufro porque estoy como que evocando lo que fue. En ese sentido, la relación con el tiempo, ¿cierto? Nuestra mente tiene una forma muy bella de relacionarse con el tiempo, con el pasado y con el futuro, pero cuando vivo anclado en el pasado y el futuro, cuando no soy capaz de responder al presente, no soy capaz de responder al dolor en el que estoy, me genera una, claro, incapacidad de adaptarme.
Y esa es la trampa del dolor, ¿cierto? Cuando no soy capaz de responder, cuando me ato al dolor y el dolor me bloquea o el dolor me lleva a moverme caóticamente, es donde no puedo responder. Entonces, la gestión pues la clave con todo esto del dolor es como aprender a gestionar, aprender a adaptar, aprender a identificar, a nombrar, a reconocer el dolor para poder transitarlo. Y es como parte del sentido de lo que queremos que suceda. Todos reconocemos los anillos de los árboles, ¿cierto? Todos hemos visto los cortes transversales de los árboles, ¿sí? Que marcan los periodos donde hay mucha humedad y gracias por la explicación, marcan los periodos donde hay mucha humedad, marcan los periodos donde hay mucha sequía. ¿Listo? Eso genera marcajes en nosotros, ¿cierto? Bueno, en nosotros seres árboles y en nosotros seres humanos. Hay periodos de nuestra vida donde estamos sometidos a grandes sequías, entonces los anillos son mucho más delgaditos. Y como humanos, cuando estamos sometidos a ambientes de mucho dolor, ambientes que nos golpean, ambientes que nos violentan por una u otra razón, devastación del bosque, inundaciones, hay algo dentro de nosotros que duele, que trata de adaptarse, que trata de acomodarse y a veces lo logra, pero a veces no lo logra. Listo. Y esos dolores que están ahí, que no logran ponerse en, digamos que en funcionamiento, son los que terminan generando como que marcajes a largo plazo. Entonces ahí quiero que pensemos en otra analogía muy bonita. Y estamos hablando de lo que estresa, estamos hablando del dolor que viene con el estrés, de la solución al estrés que sería la adaptación, pero también estamos hablando de la capacidad, de esa capacidad de adaptación que tendría que ver con la cicatrización de nuestras heridas. Es lo que quiero que pensemos acá. Cuando alguien se corta, todos nos hemos cortado, ¿cierto? Nos hemos cortado. ¿Qué pasa si yo no hago nada con la herida? Si yo no la lavo, se infecta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo la lavo mucho? ¿Qué pasa si yo todos los días, si ya me acaba de cortar y la estoy lavando? Y vuelvo, y cada 5 minutos vuelvo al lavo, y cada 5 minutos vuelvo al lavo. No estoy dejando que se active la sabiduría de la cicatrización. Eso es lo que suele pasar a veces con el dolor, ¿cierto? Cuando nos quedamos metidos en el dolor y me quedo en la herida y me quedo en la herida y me quedo en la herida y soy como súper centrado, toda mi atención y mi energía está en función de la herida que tengo. No permito que se cicatrice. ¿Listo? Y también pasa lo contrario, si yo la herida la abandono, si yo ni la lavo, la herida ¿qué va a pasar? Se va a infectar, ¿cierto? Entonces, a veces nos relacionamos así con el dolor. Muchas veces lo negamos, no la lavamos, ni lo vemos. O muchas veces se vuelve el centro de nuestra vida. Y por volverse el centro de nuestra vida, no permitimos que se sane. No permitimos que se active la capacidad de cicatrizarse. Entonces, muchos ejemplos, ¿cierto?, de cómo funciona el estrés en la naturaleza, cómo el estrés genera una incomodidad, cómo la incomodidad nos puede llevar a movernos, a actuar, pero también, si no nos relacionamos obviamente con eso, vamos a terminar viviendo desde esa incomodidad, viviendo desde ese dolor, incapaces de adaptarnos. Entonces, para cerrar esto, les quiero traer una historia. No sé si ustedes conozcan los bisontes, ¿cierto? Los animales, unos animales grandes, como unos toros grandotes, que vivían en las praderas de Norteamérica. ¿Qué pasó con los bisontes en la, digamos, conquista del oeste y toda la lucha que tenía el Estado de Estados Unidos contra los pueblos indígenas? Terminaron diciendo lo siguiente: mire, los pueblos indígenas viven de los bisontes. La mejor forma de mover a los pueblos indígenas es quitarles la comida. ¿Y qué hicieron? Mataron y cazaron miles de bisontes. Hay fotos de montañas, pirámides gigantes y los humanos chiquiticos al lado, de cráneos de bisontes. Claro, llevaron a los bisontes al borde de la extinción. Pero aquí es donde quiero que reactivemos como que la sabiduría de la cicatrización. ¿Qué pasó con los bisontes? Como los traumatizaron, ¿cierto? Les generaron un estrés tan grande, no solo como individuos, sino colectivamente. Los bisontes olvidaron cómo formaban, cómo se desplazaban por las grandes praderas, ¿cierto? Algo dentro de sí se desordenó. Y es lo que pasa con nosotros cuando estamos ante actos que nos traumatizan, ¿cierto? Nos desplazan de un territorio.
y uno se desconecta de las formas de vida que tiene y genera un trauma que es como esa herida, una pérdida de continuidad que tenemos que no nos permite comportarnos de forma sabia como deberíamos. Y con los bisontes lo que pasó fue que ellos tenían una forma de formar, de organizarse para desplazarse, donde los ancianos iban en un lugar, los jóvenes iban en un lugar, las madres iban en otro lugar, los machos, digamos, jóvenes iban en otro lugar, pero a ellos se les olvidó porque los mataron tanto, los acabaron, los llevaron al borde de la extinción, que se les olvidó cómo formarse. Entonces, como que los investigadores estuvieron muy pendientes del ejercicio, pasaron bastantes décadas y se había perdido eso, pero con el tiempo, con haber dejado a los bisontes ser bisontes, con haberlos dejado de molestar, muchas generaciones después, ellos volvieron a recuperar la formación que tenían para desplazarse por las praderas. Y ese es como otra de las invitaciones que tenemos. Cuando reconocemos las heridas, hay un paso que es reconocerlas, hay un paso que es hablar de ellas, hablar de los dolores que tenemos. Pero también hay otro poder importante y es aprender a quitarnos del medio. Cuando uno se quita del medio y permite que la cicatrización suceda, hay una sabiduría que teje y conecta las heridas. Hay una sabiduría que nos permite como que reconectarnos con el territorio. Y esa es parte de la invitación que tenemos con esto. Vamos a conversar sobre el dolor, es como unas pinceladas de cómo se entiende el dolor en la naturaleza, pero sobre todo vamos a reconocer el poder de la cicatrización que está. Recuerdo hace años esa historia de los bisontes, me la compartieron en un curso de prácticas sensibles al trauma y, y se hace muy bello reconocer que a veces, claro, uno quiere hacer mucho y uno como humano quiere hacer mucho por uno y por el territorio, pero a veces de lo mejor que puede hacer es quitarse del medio para que la vida sea la que cicatrice, ¿cierto? Que a veces uno, por tanto lavar la herida, por tanto lavar la herida, no la deja cerrar. Por tanto, estar pendiente del trauma, del complejo, de lo que ha pasado, no permite que se restablezca esa sabiduría de la cicatrización. Así que bueno, es como un breve contexto para reconocer el sentido del dolor, su relación con el estrés, nuestra capacidad de adaptación, que va a ser como la puntada inicial para la actividad que tenemos ahorita. Entonces, aquí, ¿alguna pregunta con esto como para cerrar? ¿Alguna pregunta? De pronto, Claudia, algún comentario que quiera Juliano, solicitar, algo que quede por acá. No sé si alguien puso algo en el chat. Juliano nos decía, la alergia, nos decía, estás diciendo que el estrés es como una alergia. Y yo le decía que la alergia sería una manifestación del estrés del cuerpo, que si no se adapta, se convierte en dolor. Sí, sería una forma de verlo, ¿cierto? El rollo con el estrés es que lo tenemos muy satanizado, pero hay como dos formas de entender el distrés, ¿cierto? Hay un estrés funcional, que se llama eustrés, que es el estrés que me lleva a hacer las cosas, ¿cierto? O sea, yo estoy estresado porque tengo que enviar, no sé, una propuesta de trabajo antes de las 6 de la tarde. Ese estrés que yo tengo mi tiempo límite y me queda una hora para hacerlo, me lleva a veces a ser más eficiente y en esta hora que me queda lo hago, ¿cierto? Y hay un estrés, digamos que disfuncional, que es el que se llama el distrés, que es el estrés que me bloquea, que es cuando estoy tan cargado que ya ni siquiera soy capaz de enfocar las ideas, estoy tan estresado que no junto y soy capaz de escribir la propuesta. Entonces, como que tenemos esas dos funciones. El estrés nos mueve a la acción, pero nos puede mover a la acción desde ser más eficientes y dar cuenta. Un deportista tiene que estresarse para correr la maratón que tiene que correr, ¿cierto? Un futbolista sale estresado a la cancha, pero si no sale estresado, si saliera como estuviera con los amigos del barrio, no sería tan eficiente en términos generales, ¿cierto? Pero como que cuando ya supera ese umbral del estrés, se convierte en algo que te desgasta y ya se vuelve el distrés. Y el otro sentido del estrés es, digamos, la relación aguda o crónica, ¿cierto? Como que cuando me pasa algo, en una situación, en un momento específico, me dejó el bus, tengo que salir corriendo para llegar a tiempo. Uf, eso es algo agudo. Pero si yo todos los días tengo que caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a mi lugar donde estudio, como que ya se convierte en una relación crónica con eso. Y ya el cuerpo como que cambia los umbrales de respuesta y se hace menos eficiente. ¿Listo? Esa vez que me dejó el bus y salí corriendo, fui muy eficiente. El estrés cumplió su función, me adapté a la situación. Pero cuando estoy expuesto a una situación como esa constantemente, lo que pasa es que el cuerpo se desgasta.
y ahí aparece toda la sintomatología. Ahí comienzan a afectarse para algunos el sistema digestivo, para algunos la visión, para algunos empezarán migrañas. La exposición crónica a situaciones como estas terminan haciendo como una afección corporal. Y ahí es donde el dolor se hace tangible, ¿cierto? Ah, es que me duele, claro, pero yo creo que me duele la cabeza, pero no es que me duele la cabeza, me duele es que no tengo cómo llegar a tiempo todos los días al trabajo, ¿cierto? Y hay un montón de elementos que se conectan ahí. Y entonces quiero llevar esto como a cómo se lleva esto realmente como a la experiencia turística, ¿no? Tanto desde nosotros en nuestro hacer, en lo que hacemos para lograr que esas experiencias turísticas en la naturaleza se desarrollen, pero también lo que pasa en nuestros cuerpos sociales, en nuestras comunidades, en nuestros sistemas, en nuestras familias, con nuestros vecinos, y también lo que pasa en la naturaleza en el territorio, con la naturaleza en el territorio, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el estrés que está viviendo ese territorio como ese conjunto de eso humano y más que humano realmente que tiene factores estresantes y que se convierten en dolor también, eventualmente? Y que en nuestro país especialmente se han convertido mucho en dolor en muchos lugares. Vamos con una preguntita de Neider y luego vamos a ir a escuchar a Laura Miranda de Cunaguaro a que nos cuente también cómo ha sido este proceso para ella desde Cunaguaro, desde este hacer de empresa, de familia, que tiene una historia y también en un territorio como es el Casanare. Neider, ¿tienes la manito levantada y algo que nos quieras preguntar? Creo que no. Ah, no, sí, ahí te De escuchamos. chispa. ¿Me Dale, escuchan? ahí te escuchamos. Perfecto, muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Me presento, soy Neider y me gustaría aterrizar estas bonitas ideas. Desglosar primero, es que acabé de llegar y pues me gustaría aterrizar primero de lo que están diciendo. O sea, el tema principal es acompañamiento al qué, Acompañar acompañar la la adaptación. adaptación. Sí, Hoy estamos hablando de acompañar la adaptación en el marco de cómo reconocemos el dolor, vemos y acompañamos el dolor en las mm, experiencias turísticas. Bienvenido, Neide. sí, gracias. Y pues me gustaría así desglosarlo de este tema Claro y que sí. aterrizarlo Vamos a seguir a- como escuchando pues como a algunas personas que van a estar aquí compartiéndonos y a aterrizar en una actividad que nos va a permitir llevarlo a la práctica. Ya vamos a ir hacia allá. sí, Gracias, gracias. Neide. Vale. Bueno, Lau, ¿estás por ahí? Laura. Puedes prender el micrófono, Laura. Dale, que ahí te estamos viendo, pero puedes prender el micrófono para que te escuchemos. Todavía no, a ver. Ay, regálame un segundito que se me bloqueó. Si puedes prender tu camarita, Lau, también. Sería la señal acá. Allá. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Es que estoy conectada por dos lados. Eso vemos. Aquí el celular y el computador. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, buenas Hola, tardes. Lau, bienvenida. Qué rico tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos. Creo que tienes que cerrar uno de los audios para que no. Bueno, ya me escuchan bien, ¿cierto? Cuéntanos cómo ha sido para ti todo esto de acompañar el dolor en el territorio a través de Cunaguaro Travel. Bueno, nosotros acá venimos trabajando hace mucho tiempo en temas
de conservación en una zona donde pues había un proceso, digamos que de conflicto armado desde hace mucho tiempo. Eh, Particularmente crecimos como en ese ambiente y pues a medida que se fueron mejorando mucho las cosas, empezamos a poder volver al campo, a conocer la gente que vivía, que permanecía, que permaneció, digamos, en ese momento, eh, confrontando pues esta situación de orden público que ocurría aquí en la zona y bueno, a partir de eso se generó como un despertar. Yo creo que la gente le apostó precisamente a mostrar, a evidenciar todo lo que venía haciendo a través del tiempo. Y bueno, yo siento que también a veces uno está puesto como en esos lugares indicados, en esos momentos indicados, y ahí fue donde ocurrieron como que confluyeron precisamente estas situaciones. Estábamos en una época también, aquí ocurrió una época petrolera muy fuerte, con el derrame que hubo de petróleo en el Golfo, digamos que hubo una bajada impresionante del precio y de toda la bonanza que había acá. Obviamente todo esto iba mezclado también con una situación de orden público compleja, pero pues había una economía muy dinámica y, y bueno, también el acuerdo de paz, como diferentes situaciones que se fueron desarrollando a nivel de Colombia, permitió que pues todas estas situaciones confluyeran en un momento donde Cunaguaro, eh, personalmente también yo en todo este proceso volví a esta zona y bueno, ahí empezamos a trabajar en todos los procesos de conservación, en todos los procesos de acompañamiento, de visibilizar a aquellas personas que resistieron también en las zonas rurales y, y que pues per se han hecho conservación toda su vida, porque eso es algo de resaltar acá. La gente no le dijimos o no les hemos acompañado a decirles cómo se hace, sino que antes ellos nos han enseñado básicamente cómo han coexistido y convivido, además en un ecosistema que pues es agreste. Las sabanas inundables, digamos en la temporada de lluvias, son muy agrestes, aíslan. Y yo creo que ese aislamiento también ha generado precisamente que sean muy reflexivos, que planeen, eh, se programen a diferentes actividades, a esa estacionalidad como ocurre en otros países, un poco se genera en esta zona y entonces la gente se programa a diferentes actividades dependiendo cómo el tiempo juega en todo esto y el aislamiento. En un momento también donde las comunicaciones eran muy difíciles, ahorita de verdad pues se han facilitado muchas cosas también debido a las comunicaciones y bueno, ha sido un poquito como ese proceso de acompañamiento desde más o menos el año 2007 que venimos eh, aquí apostándole a la región. Yo soy llanera y, y bueno, decidí en algún momento frente a algo que no quería, porque en su momento no quería volver, tenía como ese estigma de la situación de orden público en la zona, quería antes irme, yo creo que en un momento muchos de nosotros, si teníamos la oportunidad como de alejarnos, lo hacíamos, pero por circunstancias de la vida volví y, y pues como confié en el proceso y bueno, se fueron gestando diferentes situaciones que nos llevan a hoy a contar como una organización ambiental consolidada, que es la Fundación Cunaguaro y
la empresa de turismo que paralelamente apoya procesos de conservación y gente que está en diferentes áreas queriendo mostrar pues todas las bondades de sus territorios. Decías ahora que inicialmente no sabías si volver. Cuéntanos un poquito como sobre ese miedo o esa resistencia a volver a ese territorio, como con todo ese contexto que había ya, que pasaba en ti. Digamos que esto era una zona, pues en el área de Sabana, donde estaba mi familia, era una zona muy paramilitar, entonces había que contar con, o sea, digamos en mi adolescencia y antes de irme a estudiar a Bogotá, en la adolescencia pues nos criamos en relación pues a una zona de conflicto donde no era fácil salir, donde uno no podía ir a la finca, donde digamos que había situaciones de tensión entre uno como adolescente queriendo ser rebelde y hacer lo que quisiera, frente a poder realmente disfrutar esos espacios, esas zonas rurales. Entonces, a mí, digamos que una época de fuerte conflicto, más o menos en el 2000 fue cuando yo salí aquí de la región a estudiar y yo creo que ahí los papás influyeron muchísimo en que ellos deseaban como que se alejara uno de esa situación, ¿no? Entonces ellos siempre presionaron mucho para que se buscaran horizontes en otros lados y en parte yo también me dejé como, como motivar frente a eso de irme, pero bueno, todo se dio para volver, la situación mejoró y también pues una serie de apegos y de cosas y de oportunidades laborales y de cosas que se desarrollaron en la zona hicieron que yo volviera y pensara a futuro en esa zona. Yo creo que, y pues la oportunidad de generación de ingresos y de trabajo. Yo creo que mucha gente del campo, si tuviera esas oportunidades de volver a su tierra, de invertir y de poder desarrollarse económicamente en esa zona, otra sería la historia del campo, porque lo que está pasando y viene pasando desde hace muchos años y sigue y continúa es que pues los jóvenes se van del campo y les gustaría volver, pero no ven las oportunidades, entonces encuentran pues obviamente un nicho importante en otras ciudades o se piensa pues en ideas de sueños americanos o algo así en otros lados del mundo. Entonces, yo creo que eso fue como una de los motivos para regresar. Y pues sí, de verdad la situación realmente mejoró el tema del orden público y pues especialmente en lo que yo hago, que es investigar en campo, salir al campo, compartir con las comunidades, se necesita seguridad, ¿sí? No necesita poder moverse en el país y visitar a las localidades rurales con tranquilidad. Entonces, bueno, eso fue una de las motivaciones. Ah, bueno, que te escucho, pues como que te escucho como varias cosas que nos conectan como país y como con el turismo de naturaleza frente a estos dolores, ¿no? Como este momento en el que el dolor del territorio nos sacó tanto de esos lugares de la naturaleza, de ese campo, de esos lugares tan bellos que tenemos en Colombia, y nos hizo ir hacia las ciudades. Y que entonces retornar ha estado atravesado mucho por poder volver a estar tranquilos allí, ¿no? Como poder ir a sentirnos seguros en esos entornos naturales y poder llevar también esos procesos turísticos allá y llevar esos procesos no solo turísticos, sino de comprensión, de investigación, de conservación de la biodiversidad también, que están haciendo ustedes a través tanto como de Punaguaro Travel como de la Fundación.
que me imagino que en algún punto también como que se conecta en esa fundación y dice Cunaguaro Travel, esa experiencia turística. Y bueno, como que me gustaría también preguntarte que cómo fue regresar como en términos de ese aprendizaje, como al regresar al territorio y el decidir, sí, decido como irme de la ciudad que tiene todas estas oportunidades y que tiene como todos estos panoramas, pero decido regresar a mi territorio. Eh, como, ¿qué aprendizajes te ha dejado eso también? O como qué regalos también te ha dejado. Sí, pues precisamente cuando estaba toda la situación muy compleja y era difícil salir, poco conocía y me identificaba con, con lo que es realmente el llano. Eh, lo disfruté más de niña, más pequeña, y me alejé durante la adolescencia, más concentrada como acá en el pueblo. Y volver fue como admirar y encontrarse con todo aquello como que disfruté de niña y además como yo creo que en ese momento de la historia en Colombia también se estaba dando cabida un poco a que a las personas, o sea, la provincia, el campo volvía a ser muy importante y había que resaltarlo. Recién yo llegué a la universidad, sentí mucho como, como la segmentación frente a los que éramos de provincia, frente a los que eran de la capital. Y a medida que nos acercamos a todas las temáticas relacionadas, yo soy ecóloga y bueno, es una ciencia que acerca mucho el humano con el medio ambiente. eh, Nos fuimos dando cuenta cada uno como su legado, como que como su historia debía conectarse más con, con la vida misma y con lo que uno quería en el futuro. Entonces, yo creo que que ya hacíamos como un barrido de las personas que éramos de provincia en ese momento y cómo seguimos de una u otra manera conectados porque la carrera y todo lo que estudiamos en relación a ello nos conectaba muchísimo pues a ese origen, por decirlo así. Entonces, pues fue ese aprendizaje, eso bonito de encontrarse nuevamente con la gente de campo, darse cuenta que lo valiosa que es y lo resiliente y lo comprometida y también cuando uno pues hace esas comparaciones eh, que pues suenan odiosas y lo que sea, pero realmente cuando uno compara la vida en el campo y la vida en la ciudad en torno a las oportunidades es difícil. Entonces uno también entra a contrariarse y a revisar como esos propósitos que tiene en la vida. Y siento que la ecología ha sido como una ciencia que es muy humana y lo acerca a uno mucho a esos propósitos, ¿sí? Y, y bueno, fue la manera como de acercarme nuevamente a las mujeres, a los hombres del llano, a todas las poblaciones rurales. Y en un momento uno pierde la capacidad de asombro y se le vuelve paisaje su territorio. Pero yo creo que ese ejercicio de seguir explorando y de ser inquieto hace que uno siga maravillándose y es la hora que después de que he recorrido muchísimo, tanto los 4 departamentos que componen la Orinoquía, se sigue uno maravillando de cada detalle, de cada especie. Seguimos como en una exploración de expedición tipo Humboldt, siguen apareciendo cosas, siguen apareciendo personajes en cada comunidad, siguen apareciendo como lugares
curiosos. Entonces yo creo que Colombia todavía tiene esa oportunidad por mucho tiempo de uno seguir asombrándose de cada cosa que aparece. Entonces no he Eso, perdido Lau. esa capacidad de asombro y esa es como una de las cosas que me ha gustado de estar acá y de curiosear y de integrar el tema de conservación con turismo. Van de la mano, siempre lo he dicho, aunque antes no era evidente y no se podía, no podía ser muy tangible, pero, pero siempre ha sido como una conexión, un match que existe ahí Gracias, permanente. Lau. Qué lindo escucharte y me conecta mucho esto que dices de, pues como de cómo ese dolor del territorio nos hace irnos, pero también nos atrevemos a volver en algún momento a reconectar con lo que hay ahí para poder asombrarnos con toda la belleza que hay en como en los territorios colombianos, ¿no? Entonces, como estos dolores a veces nos sacan, nos aíslan, que pasa a nivel tanto individual como en nuestras comunidades, como de los territorios, como tal, de la tierra misma, nos aíslan de ver la belleza en la tierra y en la naturaleza. Pero cuando podemos verlo y podemos ver esas relaciones que existen, como hicimos en el primer encuentro, de ver esas relaciones, de ver esos vínculos, podemos como volver a ver la belleza que hay en ellas y agradecerlas. Entonces, como así también tomando un poquito de eso que venimos, que tiene esto que ver con el dolor y cómo ese dolor nos aísla un poco y cómo entonces ver ese dolor también nos puede permitir volver a reconectar. Entonces, para poder ver ese dolor y como poder ir a entender un poquito más qué tiene esto que ver también, cómo lo llevamos a nuestras experiencias turísticas, a nuestros lugares, a nuestros trabajos, a lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros aquí, quiero invitarles de nuevo, como hicimos la vez pasada, a tomar una hojita, pero los veo muy poco y no sé quién tiene hoja, cómo van. Pues quiero invitar de nuevo como a que puedan encender sus cámaras, a que nos miremos por aquí, nos reconozcamos, eso, qué bueno por ahí Ruth, también de Tarapoto, Angélica, qué bueno verles y poder, Mientras van prendiendo, le agradecemos a Laura por estar aquí, por compartirnos su experiencia, que, claro, creo que es una historia común que tenemos en todos los territorios y es bueno uno poder verse en el reflejo, ¿cierto? Esta relación campo-ciudad, esta relación con los dolores, con el volver, esta admiración, como mencionaba Claudia, es bien importante. Cuando después de salir vuelvo, veo las cosas distintas. Así que gracias, Laura, por ser parte de esto y todo lo que haces con Fundacuar. Gracias a ustedes, de verdad que es una buena oportunidad para compartir y para que también se transmita ese mensaje un poco a los jóvenes que muchas veces están pensando en salir. Últimamente hemos hablado de cómo generar estrategias para que la juventud vuelva al campo, para que la juventud se enorgullezca de seguir el legado familiar o de continuar con procesos en sus territorios. Y yo creo que es importante salir, pero es importante tener razones para volver y tener una oportunidad económica interesante para los jóvenes para que vuelvan al campo. Entonces yo creo que ese es el propósito que deberían tener también muchos padres y más aquellos que le están apostando a emprendimientos que a veces no tienen quién va a seguir en ese legado, principalmente en temas turísticos se ve muchísimo, pero por ejemplo acá estamos tratando de conectar a los chicos que ahora están, por ejemplo, con el tema de redes, con el tema de marketing, tema comercial, etcétera, cómo igual disfrutan o pueden estar trabajando desde también desde una ciudad, pero sin perder esa conexión con su tierra, el emprendimiento de su familia, con la oportunidad de continuar un legado familiar tan bonito pues, que me imagino que muchos de los que están acá están construyendo con todo el esfuerzo y todo el cariño y que pues, les gustaría que sus hijos continuaran. Y gracias, cada Lau. día uno se encuentra más con gente que le dice a uno, me preocupa
que no tengo relevo generacional en todo este proceso. Entonces, yo creo que hay que diseñar las estrategias sin restricción, pero viendo como esas nuevas oportunidades, adaptándose, precisamente a lo que hablaban ustedes acá, adaptándose a, a cómo viene este mundo de aquí en adelante. Gracias, Lau. Gracias por traer esa voz también como de la adaptación a los territorios. Cindy, te damos la palabra en un ratico. Vamos a invitarles como a hacer esta actividad y ya ahorita vamos a ir a escucharnos todos. ¿Tienen una hoja y un par de lapiceros por ahí? Sí, bueno. Entonces lo que voy a invitar es vamos a invitar a quizás a ver y a reconocer esos dolores que tenemos tanto a nivel individual como en nuestros sistemas, nuestras comunidades, como en el territorio que habitamos. Y para eso quiero invitar de nuevo, como hicimos la sesión pasada, a tomar una hoja en blanco. Y quizás en esa hoja en blanco escribir en el centro de la hoja su nombre. Y alrededor de ese nombre, Valen, ¿me ayudas proyectando, por favor? Alrededor de ese nombre, hacer un círculo que tenga espacio, que tenga un buen espacio para escribir en él. Discúlpame, ¿el nombre de qué era? Es que Vamos el nombre de ustedes. ¿Me escuchan ahí? ok. Y entonces van a escribir primero su nombre y van a hacer un círculo en el cual puedan escribir otras cosas. Por ejemplo, aquí en el centro está mi nombre y hay un círculo alrededor. Y dentro de ese círculo vamos a escribir también esos dolores que sintamos como seres humanos. Un ejemplo de dos dolores aquí que quizás yo he sentido en algún momento es el duelo y la soledad. Lo van a escribir ahí en su hojita personal para que puedan hacer un ejercicio ahí como íntimo con ustedes mismos, en el papel que tengan. Entonces, vamos a tomarnos unos minuticos para eso, para escribir ese dolor, esos dolores ahí alrededor de nuestro nombre en este primer ciclo. Y cuando los tengan, regálenme una miradita, pero tómense un par de minutitos para poder estar ahí con ellos. De quienes tienen su camarita apagada, también invitarles a abrirla, que les puedan ver. Entonces, por aquí regálenme una miradita, una picadita de ojo, una sonrisita, una ceñita cuando ya los tengan. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Ya, Marlene, los tienes? Bueno, Clara, súper. Claudia, gracias. Gracias por esa ceñita, Sonia. Entonces, lo que vamos a hacer luego es hacer un siguiente círculo en el cual un siguiente círculo afuera de este, en el cual vamos a escribir quizás esos dolores que sentimos también en nuestros sistemas más cercanos, en nuestras comunidades, en nuestras familias o con nuestras familias o con nuestras comunidades, en los colectivos de los que hacemos parte. Súper, que ya vas terminando por ahí. Dejar tu camarita prendida si quieres, chévere verte. Hay algo que pasa cuando nos vemos los rostros. Bueno, ¿cómo van las demás? ¿Estamos, Sonia? Estamos. Bueno, entonces nos vamos a ir a una siguiente capa, quizás también hacer un tercer círculo de lo que duele en nuestro territorio, de lo que duele quizás en esos seres más que humanos también, de lo que duele en esos seres animales, en esos seres vegetales, seres árboles, seres ríos, seres montañas. Entonces vamos a hacer otro circulito ahí, donde vamos a ponerlo. Eso que duele. En ellos, con ellos, los dolores que emergen. Y ahora vamos quizás a ver un poquito desde lejos esos tres círculos y vamos a ver quizás cuáles de esos dolores se relacionan entre sí. Quizás
ese duelo que yo siento a nivel individual también se relaciona con esta pérdida de árboles. Yo siento un dolor ahí con ellos, o esa soledad se conecta con esta pérdida que tengo por aquí. Entonces vamos a quizás a trazar lineecitas entre esos dolores que vemos que se conectan entre ellos. Y ahora vamos a ver esas relaciones, esos dolores, como en esas diferentes dimensiones que tenemos de nuestras vidas, ¿no? Tanto a nivel individual, como colectivo, como con la tierra, ese territorio que habitamos. Y vamos a ver también en esos dolores quizás cuáles han sido los aprendizajes, los regalos, los recursos que nos han dejado. Como que Laura ahorita nos contaba que desde salir del territorio y este volver también hubo un regalo muy grande de saber, de poder volver a ver la belleza del territorio y ver la belleza que hay ahí. Y también de quizás empezar a compartir y activar esos procesos para como para los que los jóvenes se queden. Entonces ahí nos deja muchos regalos y aprendizajes y quizás habrá muchísimos más. Entonces cada uno de esos dolores quizás nos deja algún recurso, algo que hemos aprendido en la vida. Entonces vamos quizás a anotarle ahí al ladito de esos dolores o en esa línea que los conecta, si vemos que son aprendizajes que hay en esas conexiones, también vamos a escribirlo ahí al ladito. Aprendizajes que nos van dejando los dolores, ¿no? Que nos tienen conectados, enganchados. Eso es lo lindo del dolor también, que si podemos verlo, son muchos los regalos que nos deja también, que hemos aprendido a adaptarnos y a vivir también haciendo uso de esos regalos que nos dejan. Entonces, ahora queremos invitarles a irnos a salas, a irnos a salas de 3 personas, ¿vale? Para compartir un poquito qué surgió con este ejercicio, qué surge en este ejercicio cuando lo llevamos también a nuestras experiencias. Entonces, la invitación es como a hablar con intención y a escuchar con atención a nuestros compañeros. Vamos a tener 10 minuticos en salas e invitarles como a regular la palabra y a usar la palabra de manera en que puedan escucharse todos. ¿Listo? No, ¿cómo nos fue viendo y compartiendo esos dolores? Súper. Cuéntanos, Ruth, ¿cómo estuvo esa Sí, conversación? súper compartimos, pues, Cindy, la parte de la pérdida de su abuela, pero eso le sirvió de inspiración para crear la empresa de turismo. Y yo le compartí a Cindy la parte de la pandemia, pues que a mí me dio súper duro estar encerrada en Bogotá, porque yo soy una persona que no me gusta estar encerrada, sino estar libre, estar callejeando. Eres un ave, como nos decías al inicio. Sí, Te un gusta cóndor. andar volando, un dorcito por Sí. ahí. Sí, qué bello escuchar como esos dolores han sido inspiración para volver a la naturaleza con estas experiencias turísticas, ¿no? Sí, yo le contaba a Cindy que en el 95 me fui para Bogotá y post pandemia regresé a Moniquirá y pues no me he vuelto a ver y me inicié con la parte de turismo a capacitarme, cositas, pero más como conocimiento, porque pues yo soy presidente de una junta de acción comunal y quiero manejar esta parte. Estoy haciendo un proyecto para la parte de cultura enfocada al turismo con los niños y jóvenes, porque los niños pues realmente nos, nos dan esa parte de pertenencia. Si tú le enfocas a los niños, la parte de pertenencia es súper importante. Y la cultura, o sea, enfoca tanta cosa, pues si tú no tienes cultura ciudadana, pues puedes tener muchos conflictos con la sociedad y con uno mismo. Entonces, sí, por esa partecita sí me quiero enfocar sobre
la cultura ciudadana sostenible enfocada a los niños. Gracias, Ruth. Qué Sí. bello ver cómo el dolor ha sido inspiración para eso. ¿Qué más pasó por ahí? ¿Qué más pasó en esas salas, en esas conversaciones, en ver esos dolores? Nosotras compartimos los problemas relacionados con la violencia en los territorios, que son como los dolores, mm, digamos, más duros porque son individuales, colectivos y además de país. Y nos parece que el turismo es como una manera de soliviar un poco esa situación. Pues bueno, yo me he dado cuenta a través de este ejercicio que en realidad el dolor es lo que me mueve eh, para mis proyectos en la vida, ¿no? Como que compartía con Juan que, que me duele lo que amo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que... mm, sí, bueno, pues esto, el Qué bueno. motor. Motor. El motor que está en el amor, también ahí te escucho, ¿no? Como me duele lo que hago y ahí está el motor. Gracias, gracias. Juan, Bueno, no, en la misma línea de lo que plantea Clara, importante que, digamos, lo que duele es lo que finalmente importa y conecta con los otros. Muchas veces atrás del dolor es que realmente conocemos a las personas de manera más genuina, más real, ¿sí? Entonces, pues reconocer primero los dolores propios es fundamental porque allí es donde nace la empatía, nace realmente la conexión con los demás. Pues también le compartí a Clara un tema y es que con respecto al territorio, ¿no? Que cada generación va dejando unos legados y se heredan esos legados a la siguiente, ¿no? Y los dolores, muchos se siguen reproduciendo. Y es muy importante desde allí pues entender uno lo que se ha recibido de nuestros antepasados y desde allí pues bueno, cuál es el papel que nosotros aquí que estamos vivos y que tenemos la posibilidad de transformar algo, qué hacemos y finalmente qué legado le vamos a dejar a las generaciones que continúan. Y todo eso pues es la suma de lo que construye los territorios. Lo interesante es tener la suficiente conciencia para de alguna manera eh, resignificar el dolor a la siguiente generación, no seguir transmitiendo tal vez algunos de esos dolores heredados, sino más bien de pronto que se vuelva el motor para las grandes transformaciones y probablemente el turismo es un vehículo muy interesante para hacerlo. Gracias. gracias, Juan, por compartirnos como que esta conciencia que traes de que todo parte de los dolores individuales, que se transmiten y se conectan también quizás con otros dolores también colectivos y comunitarios y que se transmiten entre generaciones. Entonces, hay el dolor que nos vuelve tan intergeneracional y se nos vuelve de muchas dimensiones, y cómo esa conciencia nos puede ayudar a transitarlos para ver también lo que nos regala y cómo entonces lo hacemos a través de la naturaleza, y cómo la naturaleza y el turismo de naturaleza también especialmente puede ser un portal para eso, cómo el turismo de naturaleza puede ser un portal para transitar los dolores individuales y colectivos. Que sienten ustedes ahí, que han experimentado también desde ahí. De pronto dos palabritas que podamos escuchar aquí sobre eso, también si nos quieren dejar por el chat como ese cómo podría hacerse. Bueno, no sé si puedo decir algo. Claro que sí. No, pues, le comentaba a las personas con las que he conversado hoy, pues un papel es la educación. Yo soy docente, ¿no? Y entonces como que eh, eh, realmente cuando los espacios en los que uno comparte con las generaciones más jóvenes y les transmite esa memoria que el territorio está dejando
y que ellos se hagan conscientes del momento en que viven, ¿no? Nuestro paso por la vida es realmente corto, pero ojalá que sea significativo. Entonces creo que la educación es un vehículo que ayuda mucho a generar esa conciencia. Pues eso quería aportar, ¿no? Gracias. Lau, Dale, Lau. yo quería aportar que yo creo que el tema del orgullo, el orgullo de ser, de pertenecer, yo creo que parte de esas enseñanzas y de ese tránsito que permite el turismo de naturaleza es precisamente sentirse orgulloso de todo aquello que lo rodea, de asombrarse por la naturaleza. Y yo creo que hay por ese lado del orgullo que siente la gente cada vez que un externo exalta como lo maravilloso que tiene a su alrededor, eh, hace parte de, como de esa cura, ¿no? Y más en todos estos territorios de conflicto y con toda la historia colombiana que nos atraviesa. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes, sentirse orgulloso de todo este proceso. Hay, por ejemplo, cazadores que en alguna vez fueron cazadores y, y ahorita les están exaltando conservar y mostrar su fauna y su naturaleza. Y ser cazadores ya no se vuelve como, como ese estigma o esa vergüenza que de pronto se tenía en algún momento, sino se entiende que fue un transitar y fue un proceso para llegar donde está en este momento haciendo conservación o mostrando cosas representativas de su territorio. Entonces yo creo que es un poco mirar el pasado y, y ver que todo lo que ha pasado tiene de pronto una razón de ser y en este momento sentirse orgulloso. Y yo creo que el turismo ha hecho que muchos de nosotros nos sentamos orgullosos de lo que nos rodea, de ese territorio, de ser colombianos, de que mucha gente nos exalta lo bonito que estamos haciendo. Yo creo que ahí esa motivación que genera el turismo, que no lo generan muchas profesiones, por ejemplo, hacen que uno pueda transitar mejor esos dolores a los que te refieres. Está bueno lo que dices. Hay algo muy lindo y es que esa sensación de orgullo tiene que ver con el ser vistos, con el sentir, no, con ver y ser visto, ¿no? Entonces, lo que decías, volver al territorio y poder ver toda la belleza que tiene, nos toca mucho ese sentido de pertenencia. Eh, y ese ser vistos por todos. Sí, veíamos hace 8 días en este mapa de las relaciones que ese ser vistos es importante. Sí, Bueno, se hace muy bello esto, como lo hemos venido mencionando. Me recuerdo mucho una frase, no sé si de pronto la escucharon en algún lugar, de San Agustín, de hecho, que dicen como, si el dolor es compartido, es dolor disminuido. No sé si la han escuchado por ahí. ¿Sí? Como que a veces el mero hecho de poder nombrar aquellas cosas que nos duelen, que nos sacan de nuestro centro, que nos llevan a movernos, como que el mero hecho de saberse escuchado, de saber visto, de poder nombrar el dolor que tengo, como acá que reconocimos esos dolores, y ir un poquitín más allá de ver cuál es el aprendizaje que viene, es donde se abre esa puerta muy bella de la naturaleza. Y es que, claro, uno cree que como humanos nos creemos muy importantes, ¿cierto? Y creemos que estamos salvando el mundo, creemos que estamos salvando el bosque, salvando la naturaleza, pero en el fondo es la naturaleza la que nos está salvando a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos permitimos reconocer nuestros dolores, es la naturaleza la que nos da la inspiración para cicatrizarnos. Así como el potrero sabe volver a ser bosque y uno simplemente lo deja quieto y él vuelve a ser una selva. Como que hay algo dentro de nosotros que sabe cicatrizar todos esos dolores, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, de todo el sufrimiento que hemos cargado. Hay algo entre nosotros que sabe cicatrizar, pero si vamos a la naturaleza y reconocemos cómo la naturaleza tiene el poder de regenerarse, de curarse, de restablecerse, también podemos, en el acto de compartirnos con los otros, humanos y más que humanos, en el acto de compartirnos con ellos, activar ese poder sanador. Y creo que ese es como uno de los grandes potenciales.
pues, pensando mucho en este encuentro, decíamos, claro, en las experiencias turísticas de naturaleza está el dolor del territorio, está el dolor de las personas que llevamos al territorio. Y puede que crear espacios para nombrar, para escuchar, sea una práctica poderosa para brindar un apoyo y una cohesión, ¿cierto? Porque cuando yo reconozco que al otro le duele algo y reconozco que ese dolor es parecido al dolor que yo tengo, como que puedo tejer un puente y decir, aquel es de los míos, aquel es como yo. Y puedo acompañarlo más profundamente. Y esa es como la invitación. A veces cuando estamos cargando una maleta en la selva y reconozco que a él le pesa, como que creo la empatía, como que es otro de los potenciales que tiene el dolor y que tiene la naturaleza, y es despertarnos esa empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y hacer lo mejor posible por aligerar la carga de los demás. Entonces, como que la naturaleza tiene esos grandes márgenes, ¿cierto? Puede ser como el ambiente donde suceda el proceso de observar el dolor, ¿cierto? De entregar, ir a una cascada y exhalar el dolor, por ejemplo. ¿Qué prácticas tenemos? Entonces uno puede ir y nombrar y decirlo, aprovechando que hay ruido de la cascada y gritar o cantar los dolores que tenemos para soltarlos. O ir a la tierra y enterrarlos, hacerles un huequito y hacer que se susurren los dolores que tenemos y enterrarlos. Y sabemos que la tierra tiene el poder de recibir todo. Nos recibe, siempre nos carga, siempre nos recibe. Y tiene el poder de compostar todo, de transformar todo lo que le echemos. Entonces, claro, es muy interesante ir a la naturaleza y descargarnos de todas esas cosas que pasan, pero también ir a la naturaleza y escucharnos y vernos. Ir a la naturaleza y en la naturaleza encontrar la inspiración para poder activar esa sabiduría de la cicatrización, esa sabiduría de la regeneración. Así que ahí está, y ustedes lo han dicho con estos encuentros, hay muchas cosas que desde el turismo de naturaleza se pueden hacer, que podemos ofrecer, y es simplemente como que afinar o hacer como un banco de herramientas educativas, terapéuticas, que nos permitan acompañar esos procesos y con eso ofrecerle a las personas y a nosotros también, ofrecernos la posibilidad de reconocer esos dolores, de nombrarlos y de ayudarnos a cicatrizar colectivamente, de acompañarnos en ese proceso. Y es como parte del poder y la invitación que les tenemos a todos ustedes con estos encuentros y hoy pues que abordamos el tema del dolor. Y reconociendo que para podernos meter en el dolor, ¿qué hicimos en el encuentro pasado? Digamos que nos pusimos una pomada, ¿cierto? Un ungüento que nos protegía para meternos dentro, era el ungüento de la gratitud. Entonces es muy importante uno aprender a agradecer, ir a los territorios agradeciendo, reconociendo todas las redes que nos conectan y nos sostienen, y desde esa gratitud me sumerjo en aquello que me incomoda, en aquello que me saca del centro. Y cuando puedo estar ahí, puedo activar ese poder de la cicatrización, observando la naturaleza, utilizando la naturaleza como guía, como espejo, como mapa para reconectarme. Y bueno, ahí vendrán más cosas en los siguientes encuentros, pero era como algo que les quería ofrecer aquí con este proceso después de haber recorrido, transitado el dolor y todo lo que puede hacer la naturaleza en función, y las experiencias turísticas en naturaleza, en función de reconocer, honrar el dolor, nombrarlo y ayudarnos a cicatrizarlo y seguir adelante. Gracias, Esteban. Ya estamos así a unos minutitos de cerrar y solo como traer que hace unos días preparando lo que van a ser los próximos encuentros, estábamos hablando con Freddy de Yachai Tavern, que va a estar acompañándonos en el cuarto encuentro. Y él nos decía, es que el bosque, nosotros no regeneramos al bosque, el bosque nos regenera a nosotros. Entonces, Valen nos decía por aquí que para ella ver aves en el Putumayo durante un duelo la conectó con la presencia y la magia de los detalles. Por aquí Marlis nos decía que permitir que es importante como para poder sanar, que estas experiencias turísticas lleguen al alma. Por aquí Adriana nos decía que el dolor le ha enseñado a valorar lo que tienen, a cuidarlo, a cuidar más, a aprovechar más la naturaleza que les acoge y ayudar a reforzar la voluntad para seguir adelante y a compartir las experiencias con los que les visitan, y que es valioso porque nos hace más humanizada la visita. Entonces, como también, así como para cerrar, como que tiene todo esto que ver de ver el dolor, verlo con otros, verlo en la naturaleza, verlo a través de las experiencias turísticas también, y ver el dolor del territorio también en esas experiencias turísticas, ¿no? Que tiene que ver con la regeneración. Como que creo que ese es un punto clave porque cuando hablamos de regenerar hace 8 días, hablábamos de que regenerar es volver a la vida lo que era perdido, ¿no? Quizás lo que se ha desconectado. Es devolver esa vida a lo que necesita volver ahí. Y ver el dolor
nos permite ver qué es eso también que necesita volver a la vida, qué es eso que necesita revitalizarse. Entonces, como también esas experiencias turísticas nos permiten hacerlo. Entonces, bueno, queremos dejarles con eso hoy, como con esa invitación a seguir explorando cómo a través de sus experiencias están incorporando ya estos viajes de poder ver y reconocer con otros el dolor y también de sanar conjuntamente con la naturaleza esos dolores, de sanarnos también como con esas aves que ya somos y con esos árboles y esos bosques que ya somos. Por aquí nos dicen que los árboles de Andoque, para los abuelos de Andoque, la quietud es fundamental en la vida, incluso para aprender de la naturaleza, para restaurarla, para fluir en el pensar, en las decisiones, en la sanación. Por el entorno en el que estamos, vamos muy, muy a prisa todo. Y entonces, para ver el dolor, precisamente, necesitamos muchas veces esa quietud. Necesitamos esa quietud y ese silencio que el bosque, que la cascada nos regalan. Y queremos invitarles en estos 8 días que estamos también como a poder habitar ese lugar, de escuchar los dolores que les habitan, los dolores que les habitan en sus territorios y ver cómo la experiencia turística también se teje hacia el ver, reconocer y acompañar los dolores con otros. Eh, y ahí nos vamos a encontrar ya dentro de 8 días para ver cómo se ritualizan esos encuentros, cómo el ritual y el encuentro con otros y tener diferentes perspectivas en la experiencia turística también nos ayuda a seguir transitando hacia la regeneración. Partiendo de la gratitud, viendo y reconociendo los dolores, podemos honrar el encuentro con otros también. Entonces, vamos a encontrarnos de nuevo dentro de 8 días para seguir conversando y viajando a través de confluencias eh, y que podamos ver para qué es lo que pasa, Alex, que nos dice aquí, eso que nos dice Alex, que pasa, que cuando el dolor no se sana, se va creciendo como una bolita de nieve, pues digamos como que podamos entender que tiene que ver con todo lo que hacemos y no siga creciendo, sino que lo podamos ver en sus sustancias. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Si nos quieren dejar por aquí en el chat una palabrita de cómo se van, o abrir su micrófono y en una palabra decirnos cómo nos vamos el día de hoy. Por aquí Solange con una celebración. Gracias, Solange. Yo, espera, me falta. Yo con, con muy buena conexión, porque pues estamos compartiendo muchas cosas que pues a veces piensa que uno solo es el que las está viviendo, pero hay mucha gente que también tiene no el mismo dolor, pero sí algo similar. Y el dolor, pues como decían, muchas veces lo fortalece a uno. Hace poco supe que el bugambil se estresa y cuando se estresa florece. Entonces esa parte pues me quedó sonando. Y sí, las flores son hermosísimas y son bastantes, pero se estresa es porque es de poca agua. Entonces cuando no le echan durante mucho tiempo agua, pues el estrés ya hace sus frutos y son bonitos, ¿no? Muchas veces el dolor puede ser algo que sea negativo. También el dolor nos saca de ese stand-by que muchas veces estamos y nos ayuda como a ver la posibilidad, no la posibilidad, no, sino a ver que nosotros somos capaces de muchas más cosas, porque al estar muy conformes y no tenemos ese que nos mueve el piso, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar y la resistencia muchas veces nos ayuda a tener muchas más posibilidades de surgir en diferentes campos. Gracias, Ruth. Qué linda imagen de cómo también el dolor y el estrés nos puede llevar a florecer. Y hacia allá vamos. De eso se trata también la regeneración, este viaje hacia la regeneración. Así que muchas gracias a todos, a todas, Ramón. Bien, bueno, todo esto que sucede lo hace a uno como
recordar que esa parte que nos hace mover y que nos hace sufrir también hace parte de toda la ignorancia que se tiene por los que actúan de una forma, por ejemplo, depredando o haciendo cosas en contra de la naturaleza y contaminando, es parte de la ignorancia que se tiene, es parte de que falta más concientización, más como levantarse a esa ignorancia que se lleva adentro y tratar como de tener esa, esa forma de mirar las cosas con el sentido completo. Toda esta reunión y todo esto que hemos tenido la oportunidad de compartir con todos los que estamos conectados, qué bonito. Yo de mi parte me siento muy contento por este día que hemos podido compartir, que hemos podido vernos un poco, un momento, aunque hay veces pues no sé manejar mucho estos aparatos, entonces pues, estoy aprendiendo todo cada vez. Pero bueno, gratitud a todos y me siento muy contento por este espacio que hemos hecho todos. Gratitud. Gracias, Ramón, lo hemos hecho entre todos. Bueno, y gracias también a quienes nos dejaron mensajitos por aquí de esa inspiración, de esa felicidad por conocer a otras personas. Y este espacio lo estamos haciendo entre todos. Hoy nos pasamos unos minuticos. Gracias a quienes están aquí también para cerrar. Gracias, Lau, por tu palabra, por compartirnos tu experiencia y por ese ejemplo de lo que estás haciendo allá en Casanare. Abrazos a todos, a todas. Nos vemos en 8 días. Gracias.